Ok, comencemos. ¿Qué pasará cuando el agua se acabe? Como sabrán, actualmente en el mundo se están presentando sequías debido al consumismo desmedido, como también por la sobrepoblación y aparte por la contaminación, ya que en muchos casos los mantos acuíferos, los lagos, los ríos y las presas están contaminadas. Actualmente en el mundo somos aproximadamente 7.674 miles de millones de habitantes. Bueno, no tan actualmente, ya que estos valores son de 2019 y para el 2050 está previsto que seremos, y para el 2100 también está previsto que tal vez seremos alrededor de 11.000 millones de habitantes. Claro, todo esto si el mundo todavía existe. Y hoy en día alrededor del 70% de los recursos de agua dulce se están utilizando en la agricultura. No sé si sepas, pero una persona debería de gastar 100 litros de agua al día, ya sea para consumo o para higiene. Pero actualmente una persona puede llegar a gastar hasta 250 litros de agua, a veces más, a veces menos. Y la falta de agua ya se está notando en lugares donde antes era abundante. Un ejemplo sería el acuífero árabe, el cual es una fuente de agua para más de 60 millones de personas, el cual se está gastando de una forma muy rápida. Y lo irónico de esto es que el mundo es 70% agua. Y de ese 70% solo el 3% es agua dulce, y de ese 3% solo el 1% es de libre acceso, ya que la mayor parte de esta agua está congelada en glaciares o casquetes de glaciares. Y a todo esto, ¿qué podría pasar si el agua se acaba? Pues muchas cosas. En sí, muchas cosas nos pasarán, ya que esto nos afectará a todos de alguna manera u otra. No importa el lugar en donde vivas o estés, ya que nos afectará a todos de igual manera, ya que con la escasez de agua afectará la ganadería, la agricultura y la industria. Por lo tanto, habrá escasez de alimentos y hambre mundial, como también las plantas se verán afectadas, ya que para su desarrollo necesitan una gran cantidad de agua. Así que algunas especies puede que se sequen y desaparezcan. Seguido de eso empezarán a surgir enfermedades, ya que tal vez tengamos que recurrir a agua contaminada. Actualmente el agua contaminada produce 502.000 muertes al año por diarrea. Otra opción serían las guerras, ya que en 1950 el vicepresidente del Banco Mundial mencionó que en el siguiente siglo las guerras serán por el agua. Así que a este paso su predicción no suena tan loca. Aparte, comenzarán terremotos. Y te preguntarás, ¿qué tiene que ver la escasez de agua con los terremotos? Esto es debido a la extracción del agua subterránea, el cual está provocando que la corteza de la tierra se vuelva más ligera, provocando así la posibilidad de más terremotos. De hecho, los animales acuáticos también estarán involucrados, ya que serán afectados y posiblemente se extingan, ya que se quedarán sin un lugar en donde vivir, y con el paso del tiempo llegando al momento en donde el agua dulce se termine por completo. Antes de que el problema se convierta en una realidad, debemos hacer lo que ya sabemos: no desperdiciarla, llamar si hay alguna fuga y reutilizarla. Pero eso ya lo sabemos. Ahora imaginemos que el agua dulce se acabó, ya no hay. Así que una de las soluciones más factibles sería la desalinización de agua de mar. El problema de esto es que es muy costoso, pero se espera que en el futuro, por la situación, reduzca considerablemente su precio. Una manera de desalinización sería la osmosis inversa, la cual consiste en aplicar presión sobre el agua salada y hacerla pasar a través de una membrana semipermeable, cuya función es dejar pasar el disolvente, o sea el agua, a través de ella, pero no el soluto, o sea las sales disueltas en el agua. Porque déjame decirte que en un litro de agua de mar se encuentran 35 gramos de sales disueltas. Así que, ¿cuál es la mejor solución hasta el momento? Pues cuidar el agua. Hola, si te ha gustado el video te invito a que te suscribas. Aquí te dejo el botón, como también puedes dejar tu like. De un lado te dejo mi video más reciente y del otro un video que tal vez te guste. Por mi parte sería todo, nos vemos en el próximo video.